Ok, ahora sí. He solicitado que dejen sus celulares a un costado porque la clase va a durar solamente 1 hora y he tratado de ser lo más didáctico posible. Enfoquémonos en cosas puntuales. Espero que estén todos bien de salud con esto de la pandemia. Eh, Siempre en una clase hay que tocar cosas necesarias que sí o sí el alumno de pregrado requiere. Pero eh, ¿por qué no pedir más, no? ¿Por qué no exigir más? Entonces, eh, voy a enfocarles en cosas puntuales, mínimas, necesarias que deben aprender el alumno de pregrado, pero también que si uno está interesado en la especialidad o simplemente desea ampliar, vamos a dar un poco mayor de información al respecto. ¿Ok? ¿Me escuchan? Pueden ver lo que estoy realizando a través de la pantalla. Ok, pueden ver, he compartido el formato en PDF para que ustedes también puedan tenerlo. Y empezamos, ¿sí? Ante cualquier problema técnico, por favor, me lo hacen saber. Doctora Bendaño, buenos días. ¿No se ve? Doctora Bendaño, buenos días. Sí, Y luego, doctor Carrasco. ¿Me escucha, doctora Bendaño? estoy poniendo compartir aplicación o pantalla. ¿Están viendo? ¿Están viendo? Doctora Bendaño, buenos días. ¿Me escucha? Nuevamente. Sale la opción solo compartir ventana. Ahora, no, quiero ver si Doctora pueden Bendaño. ver las diapositivas. No me escucha. Sí, pueden ver las diapositivas. Ok, ahora sí empezamos. El tema que nos ha tocado hoy día es procedimientos diagnósticos, laboratorio en cardiología. Bueno,
en cardiología, en cuanto a exámenes laboratoriales, hay múltiples exámenes. Ahora, lo he tratado de enfocar es a través de síndromes o enfermedades frecuentes en cardiología. Empezamos con el infarto. El infarto habitualmente se debe a la obstrucción de una arteria epicárdica. Y como ustedes pueden observar, va a haber una implicancia de un territorio afectado desde la obstrucción hacia adelante. Entonces va a depender de esa obstrucción. Puede ser incompleta o puede ser completa. Y desde la incompleta va a tener una repercusión hemodinámica en ese corazón y se va a traducir en una alteración de la motilidad, y eso a la larga va a producir clínica, pero también va a manifestarse en exámenes laboratoriales. ¿Y exactamente cómo se va a manifestar? Pues si un paciente viene con una clínica sugestiva, en este caso un dolor torácico anginoso con características clínicas, ya saben que inicialmente tenemos que pedir un electrocardiograma, y ese electrocardiograma nos va a llevar a dos situaciones: que tenga un supra-LST o no tenga el supra-LST. Eso ya les van a explicar en su clase teórica. Y en cuanto a exámenes de laboratorio, troponinas. Infartos, es importante solicitar o tener en cuenta las troponinas. Entonces, estas troponinas van a ser positivas o negativas. Si son positivas, en el contexto de un paciente con un dolor torácico clínico, nos vaya a hablar de un síndrome coronario agudo. Y si síndrome coronario agudo, son tres posibilidades: es un infarto ST no elevado y un infarto ST elevado. La tercera opción es que sea una angina inestable. Escuchen bien, el infarto, si hablamos de infarto, ya es una lesión importante, una necrosis de varias células. Y si es que hay necrosis, va a haber elevación de troponinas. Infarto, no importa si sea ST elevado o ST no elevado, hay elevación de enzimas cardíacas, troponinas. Mientras que si es una angina inestable, va a ser, lo más probable es que esté dentro de los valores normales o levemente aumentados. Con algo concreto, angina inestable, llévense la idea de que troponinas negativo. Infartos es troponinas positivos. Entonces, ¿qué nos dice la cuarta definición de infarto de miocardio? No es necesario que se aprendan todo esto, simplemente lo he traído acá porque la definición necesaria de un daño miocárdico o de un infarto sí o sí es que esté presente la elevación de troponinas. ¿Cuánto, doctor? Va a depender del laboratorio. Ahí mencionan textualmente, cuando hay una evidencia de valores de troponinas elevadas, de al menos un valor por encima del límite superior de rango, ¿no? O de referencia, del percentil 99. Doctor, no entiendo. Si en mi laboratorio del Hospital María Auxiliadora, su valor máximo dentro de los valores normales, ¿no?, es 0,4, basta con que tenga 0,4 de ahí a más para plantear la posibilidad de que sea un infarto. Okay. Y obviamente hay que ver otras alteraciones más, ¿no? Si en otro laboratorio, en otro hospital, el laboratorio, su valor referencial mínimo es 0,1, entonces basta con que en ese momento, al pedir exámenes, tenga 0,1 de ahí a más para plantear la posibilidad de que estemos en el contexto de esto, de un daño miocárdico. Ok. Y dentro del síndrome coronario agudo, que nuevamente repito, es infartos, sea ST elevado o ST no elevado, eso concluyes con un electro, y la otra posibilidad es que una angina inestable. Entonces, solamente para infartos,
va a ayudar es estos exámenes de laboratorio. Entonces, lo más importante es que las troponinas me hablan de un daño del corazón, una necrosis. Y estas troponinas son importantes. ¿Por qué? Porque me hablan de un diagnóstico, me hablan de un factor pronóstico, es decir, mientras más altos estén las troponinas, hay mayor lesión. Mientras más alto estén las troponinas, tiene una morbi-mortalidad este paciente mayor a que un paciente que tenga el mismo cuadro y tenga valores de troponinas menores. No solamente eso, sino que estas troponinas se utilizan tanto como en cualquier laboratorio porque son más sensibles y específicas que los otros exámenes que están ahí comprendidos abajo. ¿Cuáles son los otros? El CPKMB, la mioglobina, el CPK, el DHL y el TGO. Volviendo nuevamente a troponinas. ¿Es importante las troponinas? Sí, y esa definición que habíamos mencionado anterior, los mayores estudios se hacen en países donde presentan unas troponinas ultrasensibles o de alta sensibilidad. Eso en Perú no hay. De ahí hay otras troponinas sensibles. En algunas clínicas están presentes. Y lo que habitualmente encontramos en hospitales son estas, ¿no? Son troponinas, su forma I, su forma T, o simplemente lo menciona como troponinas y se sobreentiende que es las totales, ¿no? Que es la combinación de ambas. Algunas cosas a resaltar de troponinas, sí, nuevamente, lo mejor sería tener troponinas ultrasensibles o altamente sensibles. No hay en Perú. De ahí seguimos con las sensibles, solo en pocos lugares hay. De ahí, las que habitualmente hay en hospitales, ¿cuál es la mejor? La mejor es la troponina I. ¿Por qué es mejor la troponina I? Porque prácticamente solamente se encuentra en células del corazón. Por ende, son específicas que versus las troponinas T. Las troponinas T también se han encontrado en células musculares esqueléticas, en menor porcentaje, pero están presentes. Entonces, ¿cuál sería más sensible de la I versus la T? Es la I. Vamos a explicar también cómo es que es el proceso, ¿no? De ahí viene en orden, después de las troponinas, otra opción sería tener en cuenta la fosfocreatina quinasa, pero una isoforma, ¿no? El MB. ¿Por qué? Porque este está más presente en células cardíacas, también en otros lugares, en otros órganos. Y esto es importante porque me habla de una posibilidad de evaluar un reinfarto precoz. ¿Cómo es eso? Le voy a explicar con imágenes para que puedan entender. De ahí, ¿cuál sigue? La mioglobina. La mioglobina es la primera en elevarse. De todas, incluso que las troponinas. Es la primera en elevarse. Ya prácticamente de los 30 minutos es posible tener dosajes de mioglobina elevadas en el paciente que acude por un dolor torácico típico. Desde su presentación clínica, desde los 30 minutos. Pero tiene una contraparte que es importante, que es muy poco específica. Pueden ser células musculares, esqueléticas. Entonces, casi no lo utilizamos. ¿Cómo utilizaríamos? Si un paciente viene recién hace 10 minutos, media hora, con un dolor torácico típico, clásico, y tiene factor de riesgo, entonces es altamente sugestivo que tenga un síndrome coronario agudo. Entonces, a ese paciente podría yo pedirle mioglobina, ver el resultado, mientras que tal vez troponinas y CPKMB me salgan normales, mioglobina esté disparada y ya puedo yo ya seguir con el tratamiento, con mi plan. Pero eso solamente sería al inicio. Posterior a seguimiento, pasado horas, no sería recomendable seguir con mioglobina, ¿no? Solo trabajar con troponinas y CPKMB. Después de
de las tres primeras sigue la fosfocreatina quinasa total, ¿no? Sin isoforma. Otra opción sería la DHL. No sabemos o no saben si es que van a trabajar en Perú, en qué lugar del Perú vayan a trabajar. Y van a haber hospitales o centros de salud que no cuentan con troponinas, CPKMB, mioglobina, tal vez pueden contar solamente con DHL. Y una opción de las transaminasas es la TGO, ¿no? Que se va a elevar. Ok, abajo he puesto algo importante, que es diferenciar si es un infarto agudo de miocardio en cuanto a un caso incidente, recurrente y reinfarto, todo en el contexto del infarto, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues un paciente con un infarto incidente significa que un paciente que viene con la clínica se confirma que es un infarto por troponinas y presenta un segundo evento dentro de los 28 días, en los primeros 28 días del primer evento, el evento cero, o sea, cuando vino la primera vez, a eso se llama el infarto incidente. Y si ocurre un nuevo infarto o una nueva elevación, entraría dentro del diagnóstico de un infarto recurrente. Y si ocurre un nuevo evento coronario, entraría dentro del reinfarto. En otras palabras, es un paciente que inicia con un infarto al momento cero y que puede desarrollar otro infarto. Dentro de los primeros 28 días sería recurrente y después de los 28 días sería un reinfarto. Y el primer infarto entra como un infarto incidente, es decir, el primer evento. ¿Por qué lo digo esto? ¿Qué menciono? Cuando yo digo que el CPK isoforma MB es un reinfarto precoz, esto viene de literatura antigua, se refiere a los pacientes que ocurre un nuevo evento dentro de los primeros 28 días, es decir, en un infarto recurrente. Pero siendo estrictos, por definición, no es un reinfarto. Siendo estrictos, es un infarto recurrente, no es un reinfarto. Porque reinfarto hemos dicho que es después de 28 días. ¿Y por qué les explico? Lo vamos a ver en la imagen. Como vemos, no, no una golondrina hace primavera, ¿no? En este caso, no toda elevación de troponinas va a ser consecuencia de una lesión directa del miocardio. Puede presentarse en un paciente con insuficiencia cardíaca aguda descompensada, puede presentarse en pacientes que tienen taquiarritmia, no importa, obviamente la ventricular es más frecuente, puede presentarse en pacientes renales, en hipotensos, en shock, en hipoxemia. ¿Y cómo se traduce en todo eso? Es que de alguna u otra forma la hipotensión, la anemia, las arritmias producen una lesión en mayor o menor cuantía en el corazón. Es por eso que va a elevar troponinas. Como verán en ese cuadro, son múltiples las causas, tanto cardíacas como no cardíacas, que pueden elevar troponinas y no necesariamente ser un síndrome coronario, ¿no? Dentro de las cardíacas. Paciente que viene con una arritmia, le dan medicamentos, no cardiovierte, lo queman, lo desfibrilan y esa quemazón tiene una lesión y eso si lo dosan después de la desfibrilación va a elevar enzimas cardíacas. Eso es a tomar en cuenta, ¿no? Tomé una diapositiva que habitualmente encontramos en internet porque casi es importante seguir cosas puntuales, ¿no? ¿Cuál es la enzima cardíaca que se eleva inicialmente? La respuesta es mioglobina. Es el único que quiero que se acuerden de la mioglobina. Es la primera en elevarse. El CPKMB. El CPKMB está presente en promedio
a estar elevado de 2 a 4 días. Quiero que se lleven esa idea. Acá dice de 1 a 3 días. Ven con los números, la literatura varía mucho porque son diferentes enfoques, pero casi van por ahí. CPKMB dura dentro de valores elevados, más o menos, del evento, de 2 a 4 días de iniciado el dolor. ¿Qué más quiero que aprendan? Que las troponinas es la que van a estar más presentes, más tiempo presentes. Entonces, la troponina I, que había mencionado que era exclusiva del miocardio, solamente encontramos en miocardio, va a estar presente de 7 a 10 días. Y la troponina T de 10 a 14 días. Ok. Como verán, esto es una prueba que nosotros ok. Acá vemos cómo es la famosa curva en el contexto de un síndrome coronario agudo, un infarto, exactamente un infarto. Entonces, la primera en elevarse es la mioglobina. Quiero que se enfoquen en dos cosas, en troponinas y en CPKMB. Entonces, la primera en elevarse de esas dos es un poco antes, es el CPKMB. Después vienen las troponinas. Le había mencionado que CPKMB va a estar presente elevados más o menos de 2 a 4. Entonces, si el paciente lo agarramos al paciente, viene, acude al establecimiento 1 hora, 2 horas, 4 horas después del evento, vamos a agarrarlo en ascenso. Y vamos a describir, cuando decimos dibujan la curva, tenemos que ver la secuencia, ¿no? Que llega a su meseta, el CPKMB, y de ahí disminuye. Troponinas igual, ¿no? Llega a su meseta y va a disminuir y va a prolongarse incluso de 10 a 14 días. Pero, ¿qué pasa si en el tercer día el paciente hace un infarto recurrente? Lo que estrictamente es el nombre, ¿no? Pero antes algunos autores llamaban que era un reinfarto precoz. Es decir, en el segundo día hace nuevamente un nuevo evento. Entonces, este paciente, lo más probable es que sus troponinas todavía estén elevadas y no podamos diferenciar inicialmente si es que es como parte del primer evento o es un nuevo evento. Y ahí nos va a ayudar el CPKMB. Entonces, si vemos una nueva curva del CPKMB, inicialmente podríamos ver que está ocurriendo un nuevo evento y nos podría ayudar a definir. ¿A definir qué? Definir, pues, si el paciente está haciendo un nuevo evento, probablemente vaya a entrar a un shock cardiogénico y entonces inmediatamente, si es que no ha entrado a una sala de hemodinamia, ya tendríamos que estar viendo todos los trámites o todo el proceso para que entre este paciente y se vea beneficiado. Acá es cuando refiero que se requiere que esté desde el percentil 99, ¿no? Había mencionado que cuarta definición no habla de otras enzimas, habla de troponinas. Importante es troponina, sobre todo las troponinas ultra sensibles, ¿no? Entonces, basta que tenga desde su valor límite de referencia de ese laboratorio de ahí a más para plantear el caso. Pero, por ejemplo, un paciente puede tener una falla cardíaca descompensada y puede estar sus troponinas elevadas. Entonces, si yo a ese paciente lo veo en el tiempo, está elevada, si ha tenido clínica, sospecho que tiene una clínica, pero veo que sus enzimas se mantienen casi por ahí, entonces digo que están elevadas, sí, pero no está haciendo un síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Porque sus valores están por ahí. No hace esa famosa curva, ¿no? Que con las horas llega a una cúspide y va descendiendo. Acuérdense que también tiene que ver mucho la clínica y el tiempo desde que ha ocurrido ese dolor. Esto es evaluando solamente lo que es troponinas. Entonces, los valores de troponinas inicialmente son
incluso los ultrasensibles son difícilmente detectarlas a tiempo. Entonces vemos que en una especie que tiene el dolor puede salir negativo. Entonces esto nos lleva a decir, ¿cuándo es que pido examen? ¿Cómo estoy seguro si es que tiene un síndrome coronario agudo o no este paciente? Acá viene el siguiente. Hay diferentes formas de evaluar. Le voy a poner dos y de ahí le voy a dar lo que recomiendo. Por ejemplo, esta es de la guía de infarto de ST no elevado publicado en el 2015. Pero acá lo que quiero, no es necesario que se aprenden ese cuadro, simplemente les he puesto ese cuadro por algo específico. El paciente viene con un dolor torácico agudo, probablemente típico, entonces apenas llega, le pido el electro y ya le tomo enzimas cardíacas, si es que tiene una, una clínica sugestiva, altamente sugestiva para sospechar un síndrome coronario agudo, con factores de riesgo, en fin. Entonces le pido, usted ya le van a explicar en sus clases teóricas, si es que no han explicado, que la decisión de llevarlo a cateterismo es con el infarto, si es un ST elevado o no. Pero con respecto al laboratorio, le pedimos al momento cero, laboratorio, troponinas, y esto plantea que a las 3 horas debemos repetir otra vez las troponinas. Obviamente en este estudio o en esta recomendación de esta guía evalúan troponinas altamente sensibles, ¿no? Entonces a las 3 horas, y si es que no hay mayor cambio o se mantiene, podría irse de alta este paciente, ¿no? Entonces si hay un mayor cambio, pues habría que repetir o probablemente ya tomar la decisión de que el paciente se queda y está dentro del síndrome coronario y debería ir a una unidad crítica. Acá hay otra opción. El paciente llega al, bueno, a la institución, a la clínica o al hospital, pedimos al momento, a la hora cero, enzimas cardíacas y otra opción es aplicarle o solicitarle troponinas a la hora, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál sería lo recomendable en estos pacientes? En estos pacientes sería recomendable apenas llegue tomarle troponinas y otra opción sería hacer una segunda medición de troponinas entre las 3 a 6 horas, el segundo control. Y con ese segundo control tomar decisiones. Si es que probablemente tiene que irse a casa porque no tiene ningún evento o debe aún quedarse en observación o ya iniciar tratamiento ya mayor invasivo. Básicamente es eso con respecto al síndrome coronario agudo. Ok, pasando al siguiente punto, vamos a hablar en insuficiencia cardíaca. ¿Qué podemos hacer en insuficiencia cardíaca? No importa si es una insuficiencia cardíaca al lado derecho, al lado izquierdo, sistólica, diastólica, ¿qué nos dicen los estudios, las guías y los libros, no? Bueno, estos pacientes, como bien sabemos, es un síndrome y como todo síndrome, hay múltiples causas que pueden causar estos problemas. Acá vemos un algoritmo para un paciente que tiene sospecha de insuficiencia cardíaca, obviamente una crónica, ¿no? Ahí dice presentación no aguda. Cuando hablamos de un paciente que habitualmente va al hospital o un paciente que ha estado relativamente con problemas desde hace un año, pero nunca ha acudido al hospital. Entonces, ¿es necesario que se aprendan todo el algoritmo? No. Lo que quiero que se lleven es esta idea, ¿no? Prácticamente el 90% o 95% de los pacientes con sospecha de una insuficiencia eh, cardíaca crónica se hace con un diagnóstico clínico. Por ahí podríamos solicitar una placa para descartar otras causas, un electro, pero el diagnóstico es clínico. Pero existe un 10% que no vamos a poder llegar con
certeza el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque tal vez el paciente tenga un problema renal y ese sea la causa de sus edemas. Es probable que el paciente tenga sea un paciente secuelar de un SB, un evento cerebrovascular isquémico, hemorrágico. Entonces, puede ser que eso sea la causante o la inactividad física que le haga presentar cansancio o fatiga. Entonces, en esos pacientes donde haya dudas, podríamos utilizar esto que vemos en el cuadro del medio, ¿no? Péptidos natriuréticos. Estos péptidos natriuréticos son unos péptidos que hay de diferentes isoformas, ¿no? El tipo A, el tipo B, el tipo C. Bueno, el A se descubrió en las aurículas y el tipo B se descubrió en el cerebro. Por eso le pusieron B, ¿no? The brain. Pero, eh, ¿dónde se presentan los péptidos natriuréticos B? Se presentan en mayor cantidad en el ventrículo. Entonces, estos ventrículos cuando están distendidos, es decir, por un acúmulo o un exceso de volumen, no importa la causa que le esté llevando a esta, va a distender el ventrículo y esto van a segregar. Y esto lo que hacen es favorecer una, una diuresis, va a disminuir o va a tratar de inactivar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en fin. Pero ya nosotros lo utilizamos y dosamos el péptido B o su isoforma o su porción NT terminal, es decir, el NT-proBNP. Y en estos pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, es decir, no agudos, basta con que tengan proBNP mayor o igual a 125 picogramos por mililitro o un BNP mayor o igual de 35 picogramos por mililitro. Es necesario saber los valores. eh, es una recomendación intermedia, ¿no? Que pueda que sí sea necesario actualmente, pero en medicina y sobre todo en cardiología todo cambia. En cardiología siempre hay mayor estudio, mayores revisiones y los valores cambian, las guías cambian frecuentemente. Lo que quiero llevarse es que el péptido natriurético tiene un valor predictivo negativo, alto. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Pues si al paciente le encontramos dentro de la clínica algunos datos con los cuales no puedo llegar a hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, eh, por ejemplo, tiene solamente un tercer ruido por ahí veo un poquito de edema en un miembro, entonces le pido el ProBNP-NT y me sale normal, es decir, que salga negativo, me aleja la posibilidad de que sea un problema de una falla cardíaca crónica, que sea una insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando alguien tiene un estudio, o perdón, un examen tiene un valor predictivo negativo, que me salga negativo aleja o descarta la posibilidad de esa enfermedad. Ok, pero no solamente es eso, sino no solamente como diagnóstico, sino en insuficiencia cardíaca también los péptidos natriuréticos me hablan de que el paciente, no, me hablan de un factor pronóstico. ¿Cómo es eso? Mientras más alto esté, me habla que su morbimortalidad al, aproximadamente al año es mayor del que uno que no tenga tan elevado estos exámenes. Igual, otra opción de factor pronóstico son las troponinas. Sí, las troponinas, lo que habíamos hablado de síndrome coronario agudo. Mientras más elevado esté los pacientes con falla cardíaca aguda sobre todo, tienen mayor riesgo de muerte al año, ¿no? Versus otros que no tienen elevados. No solamente es eh, esos son los
múltiples causas que pueden llevar a una insuficiencia cardíaca aguda. La anterior era ¿No? insuficiencia cardíaca crónica, esta es una insuficiencia cardíaca aguda o una crónica descompensada, ¿no? Desde un síndrome coronario agudo. Doctor, buenos días. eh, sí, Marilu. Marilu creo que quiere decir algo, puedes escribir por chat, por favor. Sí, buenos días, doctor. Sí, disculpe, tengo una Eh, duda. bueno, ¿Podría volver a explicar lo del valor múltiples predictivo del causas que ZKMB? pueden llevar a una insuficiencia cardíaca aguda. Igual, si es que un paciente viene con una falla cardíaca aguda o descompensada, puede llevar, bueno, si un paciente viene con una insuficiencia cardíaca aguda, igual, casi el 95% vamos a poder llegar a un diagnóstico. ¿Por qué? Porque la gran mayoría viene congestionado, acá viene como paciente húmedo, ¿no? Pero hay un porcentaje, en este caso 5%, que va a venir sin los famosos edemas, ¿no? Que uno puede presentar. Ok, ¿es necesario aprenderse este cuadro? No, simplemente este cuadro era ver que las presentaciones de un paciente pueden ser muy distintas. Y los péptidos natriuréticos pueden explicar solamente en insuficiencia cardíaca, no. Hay múltiples causas cardíacas que pueden llevar a elevación de los péptidos natriuréticos, como son síndromes coronarios agudos, el TEP, el tromboembolia pulmonar, miocarditis, hipertrofia ventricular izquierda, miocardiopatías, valvulopatías, en fin, varias causas. Incluso causas no cardíacas, como la edad avanzada, que hayan tenido eventos cerebrovasculares, hemorragias, problemas renales, en fin. Ok, vamos a pasar a otro tema. Ok, la tromboembolia pulmonar. ¿Y qué es la tromboembolia pulmonar? Algo breve. Generalmente los trombos, la gran mayoría de trombos, son formados en miembros inferiores por alguna alteración de la triada de Virchow, ¿no? Que es éstasis, lesión endotelial o hipercoagulabilidad. Uno de esos factores desencadena que se forme un trombo en miembros inferiores. Y ese trombo que se ha formado en miembros inferiores es la causa primaria del origen del TEP. Entonces, se va a ir a través de las venas, va a llegar a la vena cava inferior, aurícula derecha, pasa por la válvula tricúspide, ventrículo derecho, y del ventrículo derecho se va a salir, va a ir por la arteria pulmonar. Y de la arteria pulmonar, donde debiera producirse el intercambio gaseoso entre el alveolo y el lecho pulmonar, ahí se obstruye, porque ha ido de grandes vasos a uno de menor vaso. Entonces va a afectar a una zona, a un área que va a requerir o que iba a haber intercambio gaseoso. Entonces en esa zona ya no se va a producir intercambio gaseoso. Es decir, funcionalmente va a haber una zona del pulmón que no va a estar produciendo el cambio gaseoso. Y obviamente va a desencadenar un shunt. Y ese shunt se va a manifestar clínicamente con una disnea súbita. Entonces, TEP, disnea súbita. Esa es la idea que quiero que se lleve. Ok. ¿Y qué ocurre o qué podemos hacer en estos pacientes que tienen un tromboembolismo pulmonar? Bueno, eh, prácticamente la guía del 2016 casi dice lo mismo respecto al dímero D. Examen de laboratorio. El diagnóstico de TEP es por imágenes, eso está claro. Pero, ¿a quién voy a pedir dímero D? Si el paciente tiene una sospecha de TEP, aplico si este paciente es altamente
sugestivo, alta probabilidad de que sea un TEP o de baja probabilidad que no sea TEP. Si es alta probabilidad de TEP, tiene que ir a una angiotomografía. Y al paciente que es probable, según lo que utilices, sea los criterios de Wells o los criterios de Ginebra o Ginebra modificada, el paciente que tiene pocas probabilidades que sea un TEP, a esos tengo que pedir. ¿Y por qué? Porque si me sale negativo, es decir, normal, dentro de los valores normales, es altamente probable que no sea TEP. Entonces, ya no planteo eso. Es decir, el dímero D tiene un valor predictivo negativo alto para TEP. ¿Sí? Y si sale positivo, doctor, pues yo no puedo decir que ya es diagnóstico de TEP. No. Entonces, tengo que acudir a ¿qué? A imágenes. Obviamente, este es en el contexto de un paciente que está hemodinámicamente estable. Ahí dice, ¿no? Paciente con su sospecho de TEP en pacientes sin inestabilidad hemodinámica. O sea, estables. Y si es inestable, pues tiene que ir también a imágenes, ¿no? Pero ya no va a ir probablemente a una angiotomografía, ¿no? Sino un ecocardiograma ahí mismo, en los pies del paciente o al costado del paciente. Ok, ¿y qué me dice esta guía? Prácticamente la indicación, en las guías europeas ponen, ¿no? Indicación 1 es que sí o sí se debe dar o se debe pedir. Indicación 2 es que se puede dar y se divide en 2A y 2B. Y la 3 es que no se debe indicar, está contraindicado. Y al costado vemos el nivel de evidencia, ¿no? ¿Quién lo que respalda? A, si es que es por estudios sistemáticos o múltiples estudios, el B tal vez un solo estudio, y el C expertos. ¿Tiene que aprenderse esto? No. Lo que quiero llevar es solo la primera parte, ¿no? Nosotros vamos a pedir dímero D prácticamente para excluir la, eh, el diagnóstico de TEP en los pacientes que tienen baja probabilidad de que sea TEP, según los scores que utilicemos. De ahí, algo más que aprender acá. ¿Cuánto es el valor? Bueno, el valor habitualmente es 500. Menos de 500 es normal, más de 500 es alterado. ¿Es así? Sí, laboratorialmente dice así, ¿no? Pero se ha visto que en personas mayores, mayor de 50 años, estos pueden estar elevados. Entonces, por eso ahí dicen, ¿no? Recomiendan ajustar o hacer una regla de, según la edad lo multiplicas por 10 y eso es cuánto debe ser el valor de referencia. Es decir, si un paciente tiene 60 años, multiplícalo por 10 son 600. Entonces, de 600 a más sería para ese paciente alterado. Pero es algo, es interesante sí tomarlo en cuenta, pero también hay personas, ¿qué es el dímero D? El dímero D sale o va a estar presente en todo lo que haya un problema de coagulabilidad o haya una zona de fibrinolisis, sea natural, porque nosotros si formamos un trombo, nuestro cuerpo por sí solo puede deshacerlo, pero también puede ser a través de medicamentos, ¿no? Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, las gestantes pueden tener altamente o estar elevado estos, ¿no? Y en otras causas también. Ok, también, ¿en qué me ayuda en cuanto a TEP? El TEP me puede ayudar troponinas. Entonces, si este paciente quiere evaluar la mortalidad temprana en pacientes, el dímero D solamente se asocia a fibrinolisis, no. También dije que es en la formación. Si alguien está formando algún trombo, puede estar elevado el dímero D.
tanto es en la formación como en la disgregación del trombo, ¿no? Bueno, lo más frecuente. Bueno, le estaba mencionando que si quiero evaluar el riesgo de mortalidad en estos pacientes de TEP, un examen que me puede ayudar a ver el pronóstico de estos pacientes, alta probabilidad, intermedia, baja probabilidad. No es necesario que se aprendan el cuadro, pero sí que las troponinas me ayudan, mientras más elevados estén o estén presentes estos en el contexto de un TEP, me va a llevar a que altamente tenga una mayor mortalidad, ¿no? Versus alguien que no lo tenga. Ok. Ya vamos a terminar. En cuanto a dislipidemias. Bueno, en cuanto a dislipidemias, eh, tenemos, el cuerpo tiene dos formas de, de se puede decir, formar estas. Uno es a través del recambio celular. Entonces, las células tienen colesterol en la membrana y al degradarse, varias van a ser recicladas. Pero también a través de la alimentación. Entonces, nosotros al momento de comer su, tu tallarín con harto, con tu huevo frito, con tu plátano frito, eh, todo esto vamos a desarrollar a nivel intestinal kilomicrones, de ahí va a pasar a VDL, IDL, LDL, HDL. ¿Qué es lo que quiero que se lleven acá? Algo importante, ¿no? Para mí es importante que sepan qué es lo que apoproteínas predominan unas con otras, ¿no? Por ejemplo, que el LDL es rica en ApoB100, que el HDL es en ApoA1. Esas son cosas importantes. Aparte, bueno, de saber de que la densidad, ¿no? Cuáles son las más densas y cuáles no. Ok. Entonces, hay pacientes que nosotros vamos a poder eh, diagnosticar o encontrar el colesterol LDL. ¿Y por qué el colesterol LDL? Porque de todos estos se ha visto que los pacientes, el factor más importante de todos estos es el valor de LDL. Mientras el paciente, cualquier tipo de paciente, tenga un LDL más alto, tiene alto riesgo de mortalidad. Y eh, lo que podemos influir, lo que podemos modificar, tanto en cuanto a conductas, de estilos de vida y de tratamiento, se ha visto que si nosotros modificamos, bajamos este colesterol LDL a valores menores aún, disminuimos en gran porcentaje su factor de riesgo cardiovascular. Entonces, es importante saber cuánto es su valor de LDL. ¿Y es necesario que se aprendan estos valores? No, pero sí saber que el método de cómo uno llega a estos valores puede ser automático a través de una máquina que centrifuga y te bota los valores. Pero hay otros laboratorios que no necesariamente hacen eso, o sea, simplemente hallan el colesterol total, el HDL, triglicéridos, y a través de la fórmula de Fredholm sacan el colesterol total. En este caso, nosotros se podría sacar, ¿no? Pero esto tiene una limitante, ¿no? Que es hasta cierto valor de triglicéridos y colesterol total. De ahí ya no se puede aplicar esto en sí. Pero es importante que sepan que existe esa forma de cómo llegamos a un colesterol LDL. Entonces, ¿de qué nos sirve eso? Pues es importante porque si nosotros sabemos, según las guías, cuál es el factor cardiovascular de base de ese paciente y sabemos cuáles son sus valores de colesterol iniciales, podemos iniciar
un tratamiento antilipemiante. Y así que conseguir reducir ese colesterol LDL. ¿Y por qué? Porque si sabemos su factor de riesgo cardiovascular y vemos cuánto ha reducido su colesterol LDL, podemos estimar cuál es la reducción de riesgo cardiovascular absoluto. Acá hay un pequeño cuadrito que nos dice cómo es que podríamos saber su factor de riesgo cardiovascular. Es un poquito engorroso, pero se resume en esto, ¿no? Que mientras mayor sea su riesgo cardiovascular, los valores con los cuales vamos a iniciar van a ser menores. Es decir, el paciente que es diabético, que es renal, que ha tenido un infarto pasado, en él vamos a pedirle que tenga valores menores, versus alguien que solamente sea hipertenso, por ejemplo. A él, entre comillas, le podemos dar, no ser tan exigentes. Y con la persona que es obesa, pues solo también ser menos exigentes que los otros. Pero la idea es esta: mientras menor sea su colesterol, va a ser mejor para todos, indistintamente, sea como prevención primaria o secundaria, sea que el paciente tenga factores de riesgo o no. Eso es lo que estamos buscando. Es como en el infarto. En el infarto siempre decimos, ¿no? Mientras la solución o el tratamiento sea lo más pronto posible, va a ser mejor. A menor tiempo, más corazón. Es decir, vamos a rescatar más. En este caso, para dislipidemia, mientras su LDL sea menor, va a ser beneficioso para él, va a ser mejor. Entonces, necesitamos dos cosas: es saber los factores de riesgo del paciente, cuál es su colesterol LDL inicial, darle tratamiento, esperar que baje ese colesterol y nuevamente verificar en qué valores está ese colesterol después del tratamiento. Y ese cuadro anterior lo he resumido, o está resumido en este cuadro, ¿no? Factor de riesgo, ¿no? Prácticamente, el primero, ¿no? No importa la enfermedad cardiovascular aterosclerótica que tenga el paciente, basta que aunque tenga una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ya es un paciente de muy alto riesgo. El paciente que tenga más de 20 años o tenga algún un daño en algún órgano blanco, ya es de muy alto riesgo. Pero si tiene solamente 10 años, es de alto riesgo. Tiene menos de 10 años, es un riesgo moderado. Hipercolesterolemia familiar, ¿no? Si tiene alguna enfermedad igual, ¿no? Cardiovascular aterosclerótica es de muy alto riesgo, o si es que no lo tienes, de alto riesgo. Igual, enfermedad renal crónica, ¿no? Si tiene una mayor depuración, muy alto riesgo, y entre estos valores, 30 a 60 de la depuración, alto riesgo. Y este score se refiere, hay diferentes tipos de scores, ¿no? Está el score Framingham. En este caso hay un score que nos dice cuál es el factor de riesgo cardiovascular de ese paciente a 10 años. Entonces, a través de la app tú aplicas, y si este sale más de muy alto riesgo, ¿no? Según los valores que mencionan acá. Eso se resume. Entonces ya tenemos el riesgo del paciente. Ok, entonces, mientras más alto riesgo, hay que ser más incisivos en cuanto a su tratamiento. Pediremos controles y solicitaremos que sea menor de 55 cuando es de muy alto riesgo. Si es de alto riesgo, 70. Si es de moderado riesgo, es de 100. Y si es de bajo riesgo, 116. Entonces, vamos a ir de frente con otra para que puedan entender ya prácticamente para terminar. Entonces, a los pacientes pedimos su perfil lipídico y vamos a ver su riesgo cardiovascular que hemos hecho en el anterior cuadro, y vemos su colesterol basal. Entonces, su colesterol basal vamos a
donde dice considerar, y vamos a ver a los pacientes que tengan estos valores, vamos a aplicar o plantear cambios de estilo de vida. Iniciamos tratamiento con los valores que están en el cuadro del medio. Y después de más o menos de 4 a 8 semanas, ya buscamos resultados. Y con eso tiene que estar los objetivos. El paciente, una prevención secundaria, debió haber bajado el 50% de su basal y debe tener menos de 55 miligramos por decilitro de colesterol. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si una persona tiene de 200 de colesterol inicial, iniciamos tratamiento y el objetivo a los más o menos 6 a 8 semanas, el paciente ya debe haber tenido la mitad de 200 es 100, pero también debe haber tenido el colesterol menor de 55, pero con 100, con ese valor de 100 no estamos dentro de los valores, entonces no estamos yendo bien en cuanto al tratamiento. Habría que agregar más medicación antilipemiante para conseguir esos objetivos, ¿no? Por eso dice, debe bajar el 50% y adicionalmente debe estar dentro de este valor. Y así con cada caso, ¿no? Si es que es una prevención primaria, secundaria, en pacientes de muy alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo. Bueno, otro tema es en cuanto a endocarditis. Ok, en cuanto a la endocarditis infecciosa, es el alojamiento de, puede ser de hongos, de bacterias, que se van a alojar en el endocardio. Habitualmente, ¿dónde? En las válvulas. ¿Qué tipo de válvulas? Habitualmente también en válvulas lesionadas, es lo frecuente. ¿Y qué es lo en laboratorio qué es importante de endocarditis? Pues los hemocultivos. Entonces, si hay sospecha de una endocarditis infecciosa, hay que pedir cultivos. ¿Cuántos cultivos tienen que llevarse ustedes en la mente, ¿no? Tienen que ser 2 hemocultivos positivos para el mismo germen en tiempos diferentes. Eso es lo que quiero que se lleven en mente. No necesariamente que se aprendan en ese cuadro, no quieren que se aprendan en el cuadro, simplemente que necesita 2 hemocultivos positivos en momentos diferentes. ¿Puede ser un hemocultivo? Sí, puede ser un hemocultivo positivo. Basta con un solo hemocultivo positivo, pero en cuanto a gérmenes específicos. Ok, chicos, eso sería el tema de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Un momento, voy a habilitar los audios. Mm. Ah, sí, bueno, chicos, el tema es en realidad laboratorio, pero no viene al caso lo que mencionan. Me están preguntando si es que la endocarditis estaría directamente en relación con la fiebre reumática. Asumo, va a haber una clase de fiebre reumática, pero sí, el paciente es habitual, generalmente de niño o adolescente, tiene una infección bacteriana por el Streptococcus y esto va a hacer que su propio cuerpo eh, reconozca o vea como extraño
o su mecanismo de defensa a su propio cuerpo, es decir, va a agarrar zonas donde va a lesionar, en este caso, las válvulas, ¿no? Entonces, las válvulas habitualmente lesionadas en fiebre reumática termina siendo la mitral como primera, eh, como primera lesión. De todas las válvulas, afectan al lado izquierdo. El lado izquierdo está mitral y aórtica. Pero ¿cuál afecta primero? O habitualmente es la mitral. La segunda en frecuencia es que se presenten los dos, ¿no? Tanto mitral y aórtica. Y la tercera en secuencia es la aórtica. Prácticamente pueden ser múltiples, ¿no? ¿Cuáles son las, acá me preguntan, cuáles son las bacterias que pueden causar endocarditis? Pues puede ser estafilococos, puede ser estreptococos. En realidad, prácticamente cual, la gran mayoría de agentes pueden causar, ¿no? No solamente bacterias, sino también hongos. Me preguntan, ¿en insuficiencia cardíaca de larga data las transaminasas podrían ser elevadas? Bueno, sí, acuérdense que si el paciente desarrolla una falla cardíaca del lado derecho, eh, cardiología, hay cosas que hay que leer y hay cosas que son sentido común, ¿no? Entonces, si es el lado derecho, se está quedando ahí todo el volumen retrógradamente, y retrógradamente va a producir ingurgitación yugular hacia arriba, y hacia abajo va a producir, puede haber un reflujo hepatoyugular y, bueno, hepatomegalia, ¿no? Entonces, puede haber una lesión específica del hígado, y esto elevar transaminasas. Habitualmente no es muy frecuente o no es tan elevado esto, ¿no? Generalmente sí puede producir ictericia y todo eso, ¿no? El dímero D puede elevarse en una colopatía intravascular diseminada. Claro que sí. ¿Qué es le había mencionado que el dímero D va a estar presente en todo lo que implique algo relacionado de la coagulación y también en la fibrinolisis. Entonces, la enfermedad a través de una coagulopatía intravascular obviamente sí va a desarrollar eso, ¿no? Sí va a producir elevación del dímero D. La troponina es igual para todos los infartos que se mencionaron, o varía y es mejor usar CPKMB. A ver, para la definición de infarto, sí o sí se requiere troponinas. No, no habla nada de CPKMB, pero sí es necesario, en nuestra realidad, utilizar todavía CPKMB. Sí, pero no podemos, si tenemos troponinas y CPKMB, hay que utilizar los dos. Si es que tenemos troponinas y CPKMB, ¿cuál escojo? Pues usa los dos, ¿no? O sea, no habría que hacer distinción en eso. Obviamente, si es que tu laboratorio no tiene troponinas y tienes CPKMB, pues utiliza CPKMB. Infarto. Hay diferentes tipos de infarto. Son, según la cuarta definición de infarto, el tipo 1, que es lo habitual. Bueno, esto ya no tiene nada que ver con la clase, ¿no? Es como acá. Es lo habitual, que es, hay un grado de aterosclerosis en un vaso, y en esa placa se lesiona o se rompe, y ahí forma un trombo. Ese trombo obstruye la luz, y esa obstrucción de luz implica una no irrigación hacia adelante, ¿no? de sangre, y afecta a un territorio del corazón. Ese es lo habitual del infarto tipo 1, ¿no?
Tipo 2 es básicamente un problema de desbalance, es decir, si un paciente tiene una sepsis importante y obviamente en una sepsis hay una alta demanda de todo el organismo, eh, en este caso también del corazón, y este corazón va a tener que trabajar cuando la oferta del oxígeno tal vez no sea lo suficiente para la demanda, y entonces va a producirse una lesión, una necrosis, tal vez no va a elevar tanto, sí eleva enzimas cardíacas, si es que estamos hablando de un infarto tipo 2, obviamente, ¿no? El tipo 3 es un paciente que viene con clínica sugestiva, llega, le toma un electro y antes de sacarle exámenes de sangre, troponinas, fallece. Ese es el tipo 3. O sea, es prácticamente, es un infarto, simplemente que no llegamos a realizarle las troponinas porque falleció. El tipo 4 se divide en ABC. Bueno, es relacionado básicamente a cateterismo cardíaco. Eso llévense la idea. Y el tipo 5 es relacionado a una cirugía, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la importancia del CPKMB y troponinas en un electro, en un EKG normal para diagnosticar un infarto? Entonces, a ver, tampoco tienen un paciente que viene con clínica de un infarto. Lo primero que tienen que pedir, chicos, ya dejando de lado mi clase, es un electro. El electro te va a salir un ST elevado y un ST no elevado, ¿cierto? Si es un ST elevado, tú ya decides. Este paciente tiene que ir a una sala de hemodinamia para hacerse un cateterismo cardíaco y una posible de colocación de una angioplastía. Si es un ST no elevado, hay dos opciones, ¿no? Que sea cambios en un electro o con un electro normal. Entonces, si es que tiene cambios de un electro, puede ser, obviamente pidiendo enzimas, que sea un infarto ST no elevado, tanto para con alteraciones del electro sin que sea ST elevado o con un electro normal. Entonces, resumiendo, con el electro tú dices si es que es un ST elevado o un ST no elevado, punto, nada más. Si sale troponinas positivas con curva, o sea, esa curva, esas imágenes que te enseñé, ¿no? Que a las 4 a 8 horas se eleva, a las 12 horas tiene el pico y de ahí va descendiendo poco a poco en los días. Enzimas positivas te dice que es un infarto, punto, es un infarto. Enzimas negativas es una angina inestable o no es nada de un síndrome coronario agudo. Básicamente eso. ¿Sí? Andrés, Claudio. Dislipidemias. Sí, bueno, dislipidemias es básicamente, le había mencionado que había que ver el paciente cuáles son factores, el factor de riesgo cardiovascular y ver cuál es su colesterol LDL. ¿Por qué no tanto HDL? Porque el paciente, si un paciente tiene factor de riesgo, si le eleva el HDL o bajarle el LDL, lo que hasta ahora se está demostrando es que lo que mejora y mortalidad es bajarle su LDL más que elevarle su HDL. Eso es lo que hasta ahora la ciencia ha demostrado, ¿no? Es por eso que prácticamente nos enfocamos más en bajar LDL. Y al respecto, entonces necesitamos, ya sabemos su factor de riesgo cardiovascular, bajo, moderado, alto o muy alto. Necesito saber cuál es su colesterol basal LDL. Y según eso, doy tratamiento antilipemiante, sea estatinas, sea, le agrego, si es que no mejora con eso, ezetimibe, si es que no mejora con eso, inhibidores de la PCSK9. Esa es la idea, ¿no? Y espero el resultado a los, me había mencionado, de 4 a 8 semanas. Y ahí, después de haber dado un tratamiento, ya busco objetivos, no los mismos valores con los cuales inicié, sino eh, valorando el cuadro específico, ¿no? De factor cardiovascular,
y cuáles son sus valores específicos ya post tratamiento. O sea, cuál es el objetivo, a cuánto debo llevarle el colesterol LDL a ese paciente. Y eso es lo que dice, ¿no? Bajar 50%, si es de muy alto riesgo, bajarle, y adicionalmente que esté menos de 55. Todo estoy hablando de colesterol LDL, solamente no estoy hablando nada de colesterol total. Eso es Claudia. Ilan. Ya. Ilan, ¿puede presentarse casos en que la troponina salga negativa y aún así presenta un infarto? Claro, si es que estamos agarrando, bueno, asumo que me está preguntando al respecto, ¿no? Si estamos agarrando al paciente en las primeras horas, es probable que salga negativo. Entonces, por eso hay que hacerle si es una clínica altamente sospechosa, pues hay que todavía mantenerla en observación y pedir una segunda, una tercera enzimas cardíacas, ¿no? Acuérdense que si el paciente es la clínica altamente sugestiva, es diabético, es fumador, es obeso, y viene con un dolor típico, ¿no? Dolor anginoso, retroesternal, tipo opresivo, con diaforesis, bueno, es un menino de 4 patas que tiene bigotes, tiene cola y dice miau, es un gato, ¿no? Pero, ojo, también puede ser alguien que tenga patas de eh, patas de pato, pico de pato, pero puede ser un ornitorrinco. A lo que voy es que no hay, nosotros en medicina jugamos con probabilidades, ¿no? Entonces, mientras más datos tengamos, más probable que estemos en una seguridad cercana al 100%, ¿no? Dependiendo de la enfermedad y de qué examen estemos utilizando, o clínica, o criterios estemos utilizando, ¿no? Mientras más datos tengamos, más probable que estemos en el diagnóstico acertado. Mientras menos datos, bajan las probabilidades, ¿no? Ah, me dice Andrea, ¿cómo sería el diagnóstico de riesgo coronario según el perfil lipídico? Eh, en, en realidad, el riesgo en sí es aplicando lo que he mencionado, ¿no? No existe ningún otro riesgo adicional. Antes se utilizaba, o mejor dicho, algunos laboratorios utilizan una fórmula agarrando el colesterol y le han puesto eso como riesgo coronario, pero eso no existe como tal, ¿no? O sea, no existe en sí esos, que eso se aplique, que eso sea dable, ¿no? Salvo lo que he mencionado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si es que no hay preguntas, creo que eso sería todo. Gracias por su participación. Eh, ya como algo personal, ya me gustaría saber si es que, ¿qué tal les pareció la clase, ¿no? Eh, buena, regular, mala. Y siempre creo que hay cosas por mejorar, ¿no? Me ayudaría mucho si es que me dicen en qué podría mejorar. Gracias. Ok, chicos, siendo exactamente las 12:23, daríamos por finalizada la clase. Gracias a todos y suerte. Ah, el PowerPoint, supuestamente he compartido en PDF
supuestamente Doctor, buenas tardes. subo, ¿no? O sea, pero he puesto el PDF en compartir. Ah, ok, ok, ok. Ok, Carlos, gracias por la información. Subirlo al aula. Esto sí no sabría decirlo cómo subirlo al aula, pero a ver, me ayudarían si me dan solamente el correo de una sola persona. De todas maneras, le entrego a esa persona y él ya reparte a todos. Me ayudaría mucho. O tal vez de unas dos, cuatro personas. Al doctor Carrasco. Ok, sí, podría ser. Voy a coordinar con el doctor de la sede, el doctor Rodríguez, y de esta manera le mando a Mirela y a Andrés los correos, a sus correos la clase, y ellos ya, por si acaso, no está de más dar, por si acaso, en PDF les voy a mandar, ¿ya? Chicos, gracias. Adiós. Para regreso.